Ukraine, the Ukrainian military has been selling, I think everyone's aware of this, it's true, a large percentage of these weapons onto international arms markets, and they've wound up with some of the worst people in the world and destabilized the world. Analistas políticos y expertos lo denunciaron. Las armas enviadas para la guerra en Europa terminaron en manos equivocadas. Pero ninguna denuncia es tan potente como una imagen. Fue grabado portando una de las armas más exclusivas y poderosas, un Javelin, que en teoría se vende únicamente al ejército y ha sido utilizado durante la invasión a Ucrania, por ejemplo. ¿Cómo es posible que los rifles, granadas y lanzadores de misiles más letales de Estados Unidos hayan terminado en manos de sicarios? Ahora, los cargamentos enviados a Europa para apoyar al pueblo ucraniano son utilizados en el continente americano para aniquilar a los mexicanos. Esta es la red clandestina que podría estar armando a los narcos con los mejores recursos de Washington. ¿Sabías que el ejército ucraniano estaría traficando con el armamento que Estados Unidos le envía? Las acusaciones de una venta ilegal de los recursos vienen desde hace tiempo, pero en 2025 las denuncias de periodistas e investigadores se hicieron cada vez más fuertes. Esto en el marco de un posible cambio político en Estados Unidos respecto a su rol en las guerras internacionales. Recuerda que como parte de su campaña presidencial, Donald Trump aseguró que Washington debía dejar de ser el mecena de las naciones europeas que dependen del dinero y el armamento estadounidense para llevar a cabo sus respectivos conflictos. Esto era en parte un golpe contra la OTAN, la cual en gran parte requiere de los recursos norteamericanos para poder funcionar. En ese contexto, el coronel retirado y ex asesor del Departamento de Defensa, Douglas Macgregor, tuvo una charla muy intensa con el periodista Tucker Carlson. But there's been no attempt by any agency in the U.S. government that I'm aware of to keep track of where they are. And moreover, the CIA has lied about that. So, well, Tucker, let's face it, the CIA is a black hole. We don't really know what goes into it, and we're not really sure what comes out of it other than destruction. You know, wherever the CIA dabbles and moves in, we end up with subversion, revolution, disintegration. El diagnóstico de Macgregor no es para nada alentador. Lo cierto es que desde el inicio de la guerra en Ucrania, allá por 2022, Estados Unidos fue un aliado intermitente pero fundamental para los esfuerzos de Kiev. Desde Washington se enviaron billones de dólares en suministros, incluyendo armas de última generación utilizadas por el ejército estadounidense, corriendo el riesgo de que los hombres de Putin pudieran tener acceso a esos diseños para analizarlos de cerca. La asistencia cruzó tanto la presidencia de Joe Biden como la de Donald Trump, y estuvo en el eje del debate público desde que comenzó la invasión por parte de Rusia. Es que el costo ha sido multimillonario, casi como si la guerra fuera directamente contra Estados Unidos. Muchos analistas criticaron el apoyo incesante. Algunos incluso argumentaron que era un riesgo para la seguridad nacional distribuir armas de última generación en un territorio en conflicto, sobre el cual no se tenía ningún tipo de control. Después de todo, una vez que los rifles, granadas y lanzadores de misiles llegan a Europa, es difícil que Washington pueda hacer un seguimiento preciso de su destino final. De esa manera, un porcentaje para nada despreciable de los arsenales donados fue extraviado bajo misteriosas circunstancias. Donde hay guerra, hay mercado negro de armas. La única solución parece ser cortar de cuajo el envío de apoyo bélico a esa zona en crisis. It's just one huge corrupt industry in Ukraine. And the longer we feed it cash, the worse it will get. So you've got to starve it of cash, starve it of ammunition, and end it. The Ukrainian people will ultimately thank you for it. They've had enough.
El problema es que el envío de armamento ha sido una política de Estados Unidos en Washington, una necesaria demostración de apoyo a sus amigos y socios globales. De lo contrario, las presiones chinas y rusas tomarán aún más impulso, poniendo en peligro el estatus de Estados Unidos como principal potencia mundial. Tan delicada es la situación que el propio Donald Trump tuvo que retractarse sobre sus palabras y admitir que el envío de armamento a Ucrania sigue siendo vital y que por el momento los suministros seguirán en camino para nutrir las escuetas filas de Kiev. Mr. President, are you planning to send more weapons to Ukraine? We're going to send some more weapons. We have to. They have to be able to defend themselves. They're getting hit very hard now. They're getting hit very hard. We're going to have to send more weapons. Yeah, defensive weapons primarily, but they're getting hit very, very hard. So many people are dying in that mess. Es importante notar que el presidente no habló en términos de deseo, sino de necesidad y urgencia. Para evitar que Ucrania sea eliminada del mapa en los próximos meses, el tío Sam debe continuar intercediendo, incluso si eso tiene como daño colateral nutrir a un mercado negro internacional de armamento que hasta hace poco era de uso exclusivo de las tropas estadounidenses. La acusación sobre el desvío de armas destinadas a la guerra en Ucrania era solo una parte del esquema tenebroso. Las redes del mercado ilegal de armamentos señalaban que gran parte de los bienes vendidos terminaron en manos de frentes terroristas en Medio Oriente y de sicarios mexicanos al servicio de organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Para Washington, lo que ocurre al sur de sus fronteras es una preocupación igual de urgente que la proveniente de Europa y Medio Oriente. People in this country are damn well interested in what's happening on the Mexican border, and I just spent 3 days down there. And they're damn well interested in what's happening in Mexico, because they know that that is a cesspool of barbarism, savagery, criminality. And that's our existential threat. Not China, not Russia, not Iran, not anywhere. We can manage those things. President Trump can manage those things. This thing down on the Mexican border is really at a boiling point. We need to understand that. Desde hace tiempo que la violencia que ocurre del lado mexicano de la frontera termina afectando a las ciudades del sur de Estados Unidos. Es que las redes de influencia de los cárteles desconocen los límites. Se sabe que el Cártel de Sinaloa, el CJNG y el Cártel del Golfo tienen a su servicio a operadores de nacionalidad estadounidense, pero que obedecen las órdenes del narcotráfico. Pero ¿cómo se conecta realmente el mercado negro internacional con los focos de violencia en México? Históricamente, los grupos delictivos no han tenido problema para hacerse con plataformas como las AR-15 o AK-47, así que por eso todos los sicarios están equipados con ese tipo de piezas. Lo curioso es que por lo general esos modelos no son obtenidos en el mercado negro, sino de manera legal en los Estados Unidos. Valiéndose de las leyes flexibles y de sus múltiples contactos en el país del norte, los criminales aztecas realizan compras masivas, tanto de armamento como de munición, que luego es transportada de manera clandestina hasta la frontera. Una vez allí, los métodos para ingresar el armamento a México son variados. Ya sea por aire, mar o tierra, los rifles llegan a manos de los asesinos más temidos de la región. ¿Y cuántas armas piensas más o menos que pasan por aquí, así por semana o por mes o así? Unas 300 o 400 armas al mes. ¿Y cuál es la más popular? Los carros de y R-15. ¿Cuál es la más poderosa que han pasado por acá? Han pasado lanzagranadas, calibre 50 también. 50 calibers, RPGs. ¿Y de dónde vienen? Todo viene de Estados Unidos. Todo viene de Estados Unidos. Tan solo entre 2017 y 2021, el 74% de las armas de fuego recuperadas en México y rastreadas internacionalmente tenían como origen Estados Unidos.
principalmente Texas, en donde se compraron el 43% de las armas que llegaron al territorio mexicano, solo seguido por Arizona con el 22%. De las armerías tejanas directo al arsenal de capos como Nemesio o Ceguera Cervantes. La ruta es clara, pero aún así las autoridades no pueden o no quieren hacer nada al respecto. El flujo de rifles de asalto es constante, por lo que los cárteles no acuden al mercado negro internacional para ese tipo de modelos. Sin embargo, hay otro tipo de artefactos de uso militar que no pueden ser adquiridos en una armería, y eso sí que interesa a los criminales mexicanos. Estamos hablando de granadas, misiles y sus respectivos lanzadores. De material de gran calibre capaz de destruir vehículos blindados o de derribar un helicóptero. Ese es el tipo de poder de fuego que buscan los sicarios. People, so we just go 100 yards on the other side into Mexico, and behind the ridgeline over there, you'll see all the weapons, all the RPGs, the Javelin missile systems that have found their way to Mexico. Javelin missile system? Yeah, we've got it. They've got those things over there. From Ukraine? Yeah, sure. Well, we sent over, I don't know how many, 1,000 of them? And several hundred were captured by the Russians. And then I'm sure several were sold on the black market. I mean, about 50% of everything that showed up there ended up somewhere that didn't belong. El FGM-148 Javelin no es un juego de niños. Se trata de un sistema de armas antitanque, lo que significa que el misil es lo suficientemente poderoso como para volar a un tanque en pedazos, o al menos causar suficiente daño como para dejarlo fuera de combate. Este modelo se encuentra en servicio en el ejército de los Estados Unidos desde 1996 y gracias a sus prestaciones se ha convertido en una herramienta clave para la infantería. Su envío a Ucrania pretendía ayudar a los soldados de Kiev en su lucha contra las fuerzas rusas, pero inesperadamente eso fue un regalo para los criminales más peligrosos de México. Los cárteles invirtieron decenas de miles de dólares en la adquisición de este y otros lanzadores de misiles y granadas para equipar a sus sicarios con plataformas a las que ni siquiera los soldados mexicanos tienen acceso. Se trata de un lanzagranadas de grado militar ampliamente utilizado en la invasión de Ucrania que solamente se vende a ejércitos y que estaba en manos de un sicario del Cártel del Golfo. El sicario que fue captado en cámara portando un Javelin era miembro del Cártel del Golfo, una organización centenaria que compite por el control de las rutas de trasiego de cocaína hacia los Estados Unidos. Pero ese no es el único negocio en el que se ha involucrado dicho frente. Los hombres del Golfo también participan del tráfico de migrantes indocumentados a través de la frontera, así como del secuestro de hombres y mujeres con distintos fines, desde la extorsión a la esclavitud sexual. Para llevar a cabo todas esas actividades deben contar con un gran poder de fuego. Los capos no ven la compra de lanzadores de granadas y misiles como un gasto, sino como una inversión. En el mercado negro, esa arma que lleva a su derecha, la otra es una AK-47, a la derecha lleva esta arma que cuesta en el mercado negro unos entre $20,000 y $60,000. $20,000 y $60,000 y cada disparo cuesta aproximadamente $30,000. La siguiente pregunta que podemos hacernos es: ¿para qué quiere un lanzador de misiles antitanque un cártel? La respuesta es sencilla: para mantener la dominación sobre el Estado mexicano. Hoy en día el gobierno requiere de la asistencia militar para poder concretar arrestos y golpes concretos al mundo narco. Si dependieran de las fuerzas policiales, la guerra se hubiera perdido hace mucho tiempo. Es que los cárteles no solo cuentan con un gran poder de fuego que se refleja en piezas como el Javelin, sino que además se amparan en leyes internacionales que impiden que una fuerza militar utilice todo su poder ofensivo contra objetivos civiles, menos aún de su propia nación.
De esa manera es que organizaciones delictivas han logrado transformarse en las autoridades de facto en numerosos estados mexicanos. The cartels run everything. I mean, we hear about this President Scheinbaum in Mexico. Forget it. You know, she controls, 40 square kilometers in Mexico City. This whole thing is an organized crime state. Everyone in Mexico knows the truth. You know, if you go to Mexico, they'll tell you flat out, well, don't go there and don't go here and don't go there and don't ride in this cab and don't take this automobile. Don't go to that airport. You know, everybody knows the truth. La confirmación de que los cárteles mexicanos tenían en su poder este tipo de armamento alertó a las autoridades de toda la región. Cuando criminales peligrosos adquieren plataformas para destruir tanques, no es problema solo del país que los aloja, es un problema también para sus vecinos. Además, el avistamiento de los Javelin y otros lanzadores confirmó lo que muchos expertos sospechaban y denunciaban desde 2022. Existe una ruta ilegal que une Europa con distintos puntos costeros de México. The Sea of Cortez is over 700 miles long, but less than 100 miles wide. That means these smugglers can make the crossing in less than 3 hours, completely bypassing the military checkpoints set up along Mexico's highways. Right now, they say they're delivering more and more guns to Sonora, directly across the sea. Las paradisíacas costas mexicanas no son solo un popular destino turístico para millones de personas. También son la puerta de entrada para los envíos ilegales de armamento. Por lo general, los cargamentos son transportados en grandes buques que son parte de un esquema mucho más grande de tráfico internacional. Para llevar la mercancía hacia las manos de los sicarios, los cárteles emplean pequeños botes que evitan la vigilancia local e internacional. Claro, esto sería absolutamente imposible sin algún tipo de colaboración de soldados y policías corruptos, que a cambio de dinero miran hacia otro lado, permitiendo el florecimiento de los arsenales narco. Nosotros pasamos por un retén de Mexicali para llegar aquí. ¿Cómo hacen ellos para pasar el retén? Pues vamos a comprar a los soldados. Así que con el dinero baila el perro, dicen. El tráfico de armas es uno de los negocios más rentables del planeta e involucra a diversos sectores del mundo policial, militar y criminal. De otra forma, sería imposible transportar misiles de alto poder destructivo desde Europa hasta el norte del continente americano. En simultáneo, el envío de material bélico a Ucrania parece ser una necesidad que aún no puede pausarse. Al menos eso opina el gobierno de Donald Trump. En su balanza, nutrir el tráfico internacional de armas es una consecuencia aceptable en su cruzada por proteger a sus aliados internacionales. Solo el tiempo dirá si la administración actual sostendrá ese flujo de asistencia, en vistas de que una parte importante de sus donaciones terminan en manos del enemigo al sur de la frontera. Las acusaciones de Tucker Carlson generaron repercusión. Un par de horas después, el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Georgi Tighi, salió a desmentir los señalamientos. De forma tajante, tachó que se trata de un engaño. Es una mentira. Cada unidad de equipamiento militar que se entrega a Ucrania es monitoreada con mecanismos independientes. Y en ninguna de las múltiples inspecciones de Estados Unidos ha revelado nunca ningún uso indebido. Más allá de las aseveraciones del ucraniano, lo cierto es que los operativos en México siguen dando con arsenales impensados. Este año la Guardia Nacional aseguró un arsenal que incluye armas antiaéreas como fusiles Barrett calibre 50 y un lanzamisiles Javelin. Aunque fue hasta ayer que se reportó a un sicario portar un arma de este tipo a plena luz del día. En ese entonces, autoridades estadounidenses descubrieron que civiles estaban adquiriendo este tipo de lanzacohetes para el crimen organizado. Por ejemplo, el cártel de Sinaloa abasteció de este tipo de armas, así como ametralladoras y granadas a una célula que operaba en Honduras y facilitaba el tráfico de cocaína a Estados Unidos.
La guerra es un fenómeno complejo y doloroso. No existen estrategias perfectas. Un paso en falso puede generar conflictos impensados y altamente costosos. Cuando Estados Unidos decidió apoyar a Kiev, jamás imaginó que sus plataformas más preciadas terminarían en manos del Cártel del Golfo, entre otros grupos violentos que dominan la zona fronteriza. En su afán de ser el protector de la seguridad global, Estados Unidos podría estar armando a sus peores enemigos. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido centrado en los conflictos de seguridad entre Estados Unidos y el narcotráfico mexicano, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.